Muy buenas, familia. Bueno, pues aquí estaba dándole vueltas al debate del lunes con Pacma sobre los perros de caza y quería compartiros mi pequeña reflexión, mis sentimientos alrededor de cómo discurrió el debate. Para mí era un debate, como dije, inédito, histórico y si cabe todavía con más importancia, con más relevancia que el primero. Porque el primero fue en general sobre la caza y quieras que no, siempre pueden interferir y es loable, ¿no? Las pasiones, los sentimientos, las sensaciones, pero este segundo ya no cabía nada de todo esto, ¿no? Al final estaba muy centrado en las realidades, en las cifras, en los datos y creo que nunca hemos tenido oportunidad de sentarnos con el animalismo, con un gran exponente además del vegano animalismo y enjuiciar esos datos cara a cara en directo y ver cómo se razonan por un lado y por el otro, ¿no? En cualquier caso, si no habéis visto los debates, los tenéis en el canal de Proyecto Aristeo, en el canal de YouTube, es fácil de encontrar, os invito a que los veáis. Y como decía, quería hacer mi pequeña reflexión, ¿no? Porque, bueno, a veces hay cosas que pasan inadvertidas. Para mí hay una muy relevante donde Yolanda, no olvidemos que es la jefa de prensa y portavoz del partido Pacma, ¿no? Decía que, o daba a entender, o decía claramente en realidad, que, bueno, que no todos los perros que viven de particulares, que viven en domicilios, ni mucho menos, ojalá, decía ella, estaban chipados, cumplían con la ley, ¿no? Sin embargo, sí que dejaba claro que, al contrario, los cazadores, y así es, pues era mucho más difícil incumplir la ley, incluso mucho más difícil abandonar un perro por la sencilla razón de que tienen que estar chipados con su pasaporte, con sus antirrábicas, con sus vacunas, etcétera, etcétera. La consecuencia de no tener legal todas esas obligaciones implica que cuando nos pare cualquier agente de la seguridad, me da igual, guardas, que se prona, y esto es algo que ocurre con bastante frecuencia, pues es motivo de sanción, ¿no? Al contrario, lo puse en contexto en el debate, vi no hace mucho una entrevista de Javier Luna, que es el presidente del partido Pacma, en Córdoba TV, creo que era, donde hablaba y afirmaba básicamente que bueno, pues al final la ley de bienestar animal ha quedado para los perros y los gatos domésticos. Y al contrario que Yolanda, él decía que eran justamente los perros que no había que fiscalizar, ¿no? Los gatos que no había que fiscalizar, porque eran todo animales con propietarios que cumplían las premisas legales, que estaban bien cuidados y que no necesitaban ningún tipo de atención, ¿no? Bueno, esto es un poco la incoherencia cuando te encuentras un argumento por una parte, otro argumento por otra parte, que contrasta y en este caso se solapa. Seguramente es de esas cosas que ha pasado desapercibida, ¿no? Hay otros highlights muy importantes, como cuando dice Yolanda que los perros, que hay perros de caza que estarán seguramente mucho mejor cuidados que perros de animalistas. No sé el trasfondo que va a tener esto en su mundo, pero ahí quedó, ahí está grabado, ahí él lo dijo, ¿no? Del mismo modo que dijo que no todos los cazadores, ni mucho menos, abandonan a sus perros y que seguramente pagamos justos por pecadores. Y es algo que, bueno, sí, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con los porcentajes, ¿no? Y este fue una parte importantísima del debate, porque yo traté de enjuiciar las cifras que todos conocemos, las cifras que se llevan lanzando a la sociedad de forma sesgada y manipulada durante tantísimos años, ¿no? Esos 50.000 galgos abandonados, que luego pasaron a ser 80.000, que luego fueron medio millón, que fue un lapsus, según reconoció la propia Yolanda Morales, pero un lapsus que jamás se corrigió, ¿no? Y ahí quedó, para el que lo escuchase y para el que lo interiorizase. Luego pasamos a 50.000 perros, luego al final nos hemos quedado en 12.000, ¿no? Y al final todas esas cifras, como decía, nunca se habían enjuiciado en un directo, en un debate en directo, ¿no? Y aún así son cifras que, como dije en el debate también, componen un castillo de naipes que se cae con un simple soplido. Es decir, hay que hacer un ejercicio de credibilidad tremendo, como decía la propia Yolanda, ¿no? Es que si no me crees, si no crees lo que te estoy diciendo, si no crees el informe Affinity, si no crees el estudio que he hecho, digo, no lo creo, no lo podemos creer, tenemos que enjuiciarlo siempre, sencillamente porque está basado en datos estadísticos que carecen de cualquier tipo de fundamento, ¿no? Luego ella me decía, es que yo a ti tampoco tengo por qué creer lo que me dices, cuando hablábamos de los veterinarios. Y efectivamente, la diferencia es que nosotros no estamos haciendo apología en contra de un colectivo y ellos sí. Y al final cuando tienes este tipo de actuaciones, qué menos que seas riguroso a la hora de hacer estudios, a la hora de lanzar determinados datos, ¿no? Y creo que todos lo visteis en el debate. En cualquier caso, sí que quería resumir cómo se hacen esos estudios para que la gente comprenda el valor que tienen, ¿no? Fijaros, tanto el de Affinity como cualquiera de esas cifras que se han ido lanzando durante estos últimos 10-12 años vienen de una llamada por teléfono, que no sabemos además quién es la persona que está enfrente o al otro lado del teléfono, en este caso respondiendo, o de un cuestionario por email, ¿vale? Un cuestionario que se envía a los correos electrónicos, en este caso de entidades de protección animal,
que tampoco sabemos quién nos está respondiendo. El ejemplo, y esto lo expliqué en el propio debate, es que nosotros como Proyecto Aristeo contribuimos con 360 perros a rellenar uno de esos cuestionarios, ¿no? Entonces, para empezar, no sabemos ni quién está descolgando el teléfono y quién nos está respondiendo, y no sabemos quién está rellenando ese cuestionario. Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que la estadística y el estudio pasa a tener un valor cero. Bien, en cualquier caso, esos cuestionarios y esas llamadas de teléfono van sobre entidades de protección animal, que son entidades manifiestamente, al menos en un porcentaje alto, manifiestamente en contra de la actividad cinegética. Por lo tanto, ¿vosotros qué creéis que van a decir en el momento de que te están preguntando, oye, ¿cuántos perros de caza tienes? Hostia, yo estoy en contra de la caza, cuantos más dé, más va a ser la crítica sobre el colectivo y seguramente más cerca tendré el objetivo de acabar con la caza, ¿no? Bien. Cuando dan los datos, bien por correo, bien por teléfono, pues efectivamente no existe ningún mecanismo de validación para verificar que esos perros, esa cifra de perros que estamos reportando es verídica. No hay ninguno, absolutamente ninguno. La honestidad de la persona que conteste, suponiendo que sea una persona que tenga de eso, y la credibilidad que quiera tener el que está al otro lado del correo electrónico o del teléfono. Con lo cual podemos decir 100, 1000, 100.000 o 1.000.000 o lo que nos dé la gana, que va a ir todo hacia adelante. Pero es que luego hay otra más, y esto para mí es muy importante, y es que por un lado no diferencian, cuando se trata de un perro abandonado, o no diferencian, o no saben diferenciar, o no saben relacionar quién es el propietario de ese perro, ¿vale? Automáticamente asocian que todo perro de raza utilizada para la caza, su propietario es un cazador. Y eso es tremendamente absurdo, partiendo de la base, y esto también lo puse en contexto en el debate, de que si todos hacemos el ejercicio de ir a Google y buscar las 10 razas de perros más comunes en España, os vais a dar cuenta, hacer el ejercicio, os vais a dar cuenta de que un buen porcentaje de ellos son razas utilizadas para la caza. ¿Qué quiere decir eso? Que un setter inglés perfectamente puede ser un perro de un particular, para que me entendáis, y que viva en una casa como perro de compañía y que no cace. Cuando esa persona abandona al setter inglés, automáticamente se asocia al cazador. Y así pasa con todas las razas de perros, porque, y esto es algo que para mí dejó claro Yolanda, no tienen ningún mecanismo para validar cuál es la procedencia de ese perro, ni a nivel de camada, ni a nivel de perro ya adulto abandonado, ¿no? Hablaba de banderitas de España, en fin, parece absurdo asociar una ideología o una bandera de España. Digo ideología porque automáticamente en España todo el que levanta una banderita del país automáticamente es un de extrema derecha o es un facha, y me parece tremendamente absurdo que eso sea un mecanismo para identificar si un perro es de un dueño o del otro, ¿no? Pero es que tampoco son capaces de diferenciar cuando un perro es abandonado o cuando un perro es robado. Y ahí, y esto es otra cosa que hablamos en el debate, seguramente no tuvimos todo el tiempo que no me hubiera gustado para hablar de ello, pero hay grandes mafias que se encargan de robar perros. Y luego esos perros muchas veces se pierden, son descartados y acaban siendo abandonados, y en consecuencia acaban siendo recogidos por entidades de protección animal o por protectoras. Y al final acaban siendo nuevamente asociados a cazadores. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de los datos, lo que nos dicen los datos es que un estudio, una estadística de este tipo, se hace por email, se hace por teléfono, sin validar quién nos está respondiendo, sin ningún tipo de mecanismo que nos permita identificar si la cifra que nos está reportando pues es verídica, es cierta, o sencillamente se está dejando llevar por su actitud anticaza en este caso, y por el hecho de aportar más, ¿no? y que el número sea más grande y que la mentira sea más gorda. Tampoco tiene ningún mecanismo para validar si ese perro de raza cinegética o utilizado para la caza provenía de un cazador o no. Y en consecuencia terminan conformando unos números que además, y aquí es donde debemos de enjuiciar también la credibilidad de todos estos estudios, además es que son estudios tremendamente variables, ¿no? Porque por un lado encuentras a Javier Luna hablando de 80.000 galgos abandonados, y en un periodo menor de un año habla de 50.000 perros de caza. O sea, no se solapan ambas cifras, no tienen ningún sentido, ¿no? Y esto es para mí el mayor resumen. Yo creo que al final, igual que el primero, fue un debate muy visto, que tuvo un altavoz grande, que tuvo gran difusión y que seguirá teniendo a lo largo de los meses. Y me parece esencial que hayamos tenido esa oportunidad, sencillamente porque habíamos carecido de ella hasta ahora, y porque al final yo creo que necesitaba la sociedad escuchar de viva voz en directo, como digo, de dos polos completamente opuestos, del que ataca y del que en este caso es la víctima, cuál es la realidad de toda esta situación, ¿no?
Sin más, espero vuestras opiniones sobre el debate, ya me han llegado muchísimas y sobre todo espero que de ahora en adelante, como mínimo, filtren un poco más y sean capaces bueno, de cohibirse, ¿no? a la hora de afirmar todos estos datos cuando ha quedado demostrado que son imposibles de demostrar. Y voy a terminar el vídeo de la misma forma que terminé el debate, ¿no? Diciéndole a Yolanda que la libertad, la libertad de expresión, ¿no? Es un derecho que para mí debería de conllevar la responsabilidad de asumir las consecuencias de lo que uno dice. Por lo tanto, todos aquellos estudios, todas aquellas afirmaciones, todas aquellas intervenciones en medios de comunicación donde lanzas cifras de este calibre, que en esencia lo que estás haciendo es enjuiciar, atacar y perjudicar a un colectivo, incluso lanzar a la sociedad contra un colectivo, debes de poder demostrarlas delante de un juez. Si no las puedes demostrar delante de un juez, porque no tienes forma de refutarlas, lo mejor es que guardes silencio o pagues las consecuencias legales. Venga, familia, un abrazo y al monte.